Buenas tardes, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos un año más en este acto del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. A continuación nos dirigirá unas palabras doña Concepción de Santana Fernández, directora gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, esta hermosa casa que nos acoge. ¿Puedes pasar? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el sitio? Si me permite. Sí, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes. Siéntanse muy bienvenidos a nuestra sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Presidente de la Comunidad Judía de Sevilla, director del Centro Sefarad Israel, representantes de los distintos grupos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, secretario general de Acción Exterior, cónsul general del Reino de Marruecos en Sevilla, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y presidente de esta casa, Elías Bendodo, y consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, Mohamed VI, y presidente de esta casa, señor Andrea Zulay. Resto de autoridades, queridos amigos, hoy vamos a rendir homenaje a los millones de víctimas inocentes masacradas durante el régimen nazi. En esta ceremonia organizada con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el mayor ejemplo de las atrocidades cometidas por el nazismo contra el pueblo judío. Un lugar donde el horror alcanzó límites insospechados y cuyo mero recuerdo nos hace estremecer. Y hoy aquí nos congrega. Por eso esta fecha fue designada por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de crímenes contra la humanidad. Hoy recordamos con profunda emoción lo que nunca debió ocurrir, convencidos de que es una obligación ética y moral recordar para que no vuelva a suceder y conocer para prevenir. Hoy y siempre comprometidos en la lucha contra el odio, el antisemitismo, la xenofobia y la intolerancia. No podemos permitirnos como sociedad que aquellos terribles acontecimientos se vuelvan a producir. Y tenemos el deber de estar alerta en la defensa de los derechos, en el respeto al diferente, en el valor supremo de la dignidad humana y de enseñar a las nuevas generaciones los valores del respeto y de la tolerancia. Es una obligación para mantener la paz y la convivencia. La memoria del Holocausto, como enseñanza para toda la gente de bien, nos obliga a reaccionar con firmeza ante las manifestaciones de odio, antisemitismo e intolerancia. Es nuestro compromiso con el futuro y también con el presente.
Y por ello, con esta ceremonia, reivindicamos la memoria de todas las víctimas. Hoy nos sentimos enormemente honrados por poder contar con la presencia de Eva Leitman-Broder, superviviente de aquel horror gracias a la intervención de un compatriota español, Ángel Sandbridge, diplomático destinado en Budapest, que arriesgó su vida para que otros pudiesen continuar con la suya. Y también nos sentimos emocionados por la presencia de Adela Andrade Vanderbilt Sandbridge, nieta de este español tan excepcional nombrado justo entre las naciones. Deseo agradecer especialmente al Centro Sefarad de Israel la oportunidad que nos brinda de poder enlazar estas dos vidas que continúan y que se encuentran hoy aquí en nuestra sede y son un ejemplo de que, a pesar del horror, en el mundo existe gente de bien y eso es algo que nos llena de esperanza. Gracias igualmente a la Fundación Barenboim Said, cuya colaboración nos va a permitir poner música a tantos sentimientos y emociones como los que hoy van a llenar nuestro espíritu. Un espíritu marcado por la necesidad de mantener el recuerdo y la esperanza, comprometidos para transmitir esos valores que son tan necesarios hoy aún en nuestra sociedad. Hoy nos congregamos en torno a estas velas para evocar y homenajear, pero sobre todo para rebelarnos ante cualquier muestra de odio que amenace con dañar ese vínculo sagrado que nos une a todos, la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Ahora vamos a oír a don Antonio Fournier, vicepresidente del World Holocaust Remembrance Center, Asociación Yad Vashem, España. Muchísimas gracias. Yo no estaba previsto que hablara hoy. Ha sido el consejero Elías Bendodo que, al saber que estaba en la ciudad, ha considerado oportuno que estuviera hoy con vosotros. Directora, presidente de la comunidad, cónsul al-Maghreb y líderes de la comunidad judía de Sevilla, como representante de Yad Vashem Jerusalén y su asociación en España, es para mí obviamente un honor poder hablar hoy y deciros unas palabras. He dudado, mirando hacia acá, he dudado unos minutos si decía unas palabras que aparecieron hace poco en unas pintadas, porque una de las cosas que me dicen generalmente es: pero si en España no hay antisemitismo, pero si en España no hay problema ninguno, convivimos perfectamente. Y he pensado que por respeto por los supervivientes y por las víctimas y en respeto hacia la comunidad y los miembros de la comunidad que estáis hoy aquí, no voy a repetir esas palabras, pero os las podéis imaginar. Las peores pintadas aparecieron el 25 de diciembre en el cementerio de Madrid. Una de las cosas que como vicepresidente de Yad Vashem he tenido que hacer hace poco fue acudir a una cadena de radio, tampoco diré el nombre porque es una de las más conocidas que hay en España, explicándoles que en un programa satírico de audiencia nacional, reírse de una frase que dijo una señora, creo que además fue en Sevilla, puede que me equivoque, o fue en Alicante. Este fin de semana vamos a hacer un juego muy divertido que consiste en matar judíos. Y eso les hacía gracia, se reían. Yo dudo mucho que esa frase la hubieran dicho y les pareciera graciosa si se trataba de matar cristianos o de matar musulmanes. Hay una falta de respeto que está en el idioma, que está en la lengua, que está en las costumbres, que hay que empezar a aprender a cambiar. Y por eso desde Yad Vashem, donde tenemos repertoriados 4,8 millones de almas, personas como cada uno de vosotros, con sus nombres y sus apellidos y sus historias, que se ha sabido que fueron asesinados vilmente, y no precisamente en Auschwitz, Birkenau o en un campo de concentración.
Ahora viene lo peor, de lo que no somos tan conscientes. Asesinados en cunetas, desnudados delante de las personas de sus pueblos, identificados y llevados a esa cuneta y a esa fosa por sus propios vecinos, dirigidos, eso sí, por soldados nazis de las tropas especiales que se dedicaban a hacer este tipo de purgas, pero ayudados por los ciudadanos de los países que eran aliados y enemigos también del nazismo. Hay que pensar que esto no fue posible, esta catástrofe, esta Shoah, que es lo que significa, Shoah es catástrofe en hebreo, no fue posible sin la colaboración, sin el consentimiento de todos los pueblos europeos que participaron en esto. Y por eso es muy importante que seamos conscientes que con fechas como estas no estamos rememorando el pasado, que sí, lo estamos haciendo, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es evitar que esto, como dijo Primo Levi, se vuelva a repetir. Con lo cual utilizaré, para terminar, unas palabras que pronunció uno de los mayores expertos en antisemitismo, el presidente del Instituto Internacional para la Investigación del Antisemitismo, Kim Robin-Stoller. El antisemitismo está íntimamente ligado a la palabra exterminio. Es una semilla que se ha cultivado durante siglos y que en un momento dado llegó y unió a todo el mundo en un objetivo común. Si no hubiera habido una alianza que combatiera el nazismo, a lo mejor hubieran conseguido su objetivo, es que no sobreviviera ni un solo judío más. Acabaré, como decía, con unas palabras de Hatikva, que es el himno nacional de Israel, que, por cierto, es un poema que algunos rabíes pronunciaban cuando, viendo cuál era su destino y bajando las escaleras de las cámaras de gas, entonaban para las personas, para animar a las personas que les acompañaban a semejante trágico destino. Mientras exista una sola alma judía, habrá esperanza. Gracias a que no triunfaron, hoy son muchos los que nos acompañan, que han sobrevivido. Contamos con la familia de un amigo de mi padre, el embajador Sanz Briz, que salvó a muchísimas almas, y por eso desde España y de esta ciudad y desde esta fundación de las tres culturas tenemos que transmitir este mensaje. Esta es una ciudad de esperanza, estamos en una comunidad interreligiosa, la historia común en esta ciudad es importante, transmitamos un mensaje hacia el mundo que no vuelva a ocurrir nunca más. También dijo Primo Levi, ocurrió y volverá a ocurrir. Por eso es nuestro deber conmemorar, recordar y evitar que vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fournier. Seguidamente nos dirigirá unas palabras el director general del Centro Sefarat Israel, don Miguel de Lucas. En una fría mañana del 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo traspasó el umbral de ese lugar de oprobio y de vergüenza que era el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sus efectivos fueron testigos de una de las páginas más horribles, de las imágenes más horribles que puede ver el ser humano. A los cadáveres abandonados se unían los muertos vivientes, aquellos que fueron abandonados por los nazis diciendo «vuestra vida no vale ni la bala de nuestra recámara, moriréis de hambre antes que llegue nadie a salvaros». ¿Cómo fue posible eso? Todavía es una incógnita en muchos aspectos. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la ocasión de estar en Auschwitz-Birkenau o en algún otro campo de exterminio. Yo sí, por motivo de mi trabajo en repetidas ocasiones. Y la última vez fue hace poco tiempo, fue hace apenas 2 meses, final del otoño, principio del invierno en Polonia, y era un día diferente, porque era un día soleado y agradable, cosa que nunca me había pasado en Auschwitz en esa época. Y pensé, tal vez sea diferente este día la visita a Auschwitz, y no fue así, fue horrible, porque a medida que pasa el tiempo, a medida que consigues más información, y en mi caso, el privilegio además de conocer supervivientes, el aura de mal que sigue presente en ese lugar es absolutamente sobrecogedora. Estos días, además, tenemos en el Centro Sefarat Israel en Madrid una exposición bajo el título Sí in Auschwitz. Ahí se relata precisamente
la sensación de desconcierto, de no saber dónde estamos ni qué hacemos aquí, de los judíos principalmente húngaros que llegaban a Auschwitz. El mensaje absolutamente cínico de decirles, tranquilos, habéis llegado aquí, habéis pasado lo peor, descansad un rato en la arboleda y ahora os daremos, pasaréis por la ducha, os daremos un plato de sopa y os alojaremos. Se ha acabado vuestro sufrimiento. Y les decían además, recordad el número de la percha en el que dejáis vuestros enseres, porque luego los recuperaréis, ¿no? Absolutamente vil y absolutamente cruel, porque evidentemente no volvían nunca a aquella percha, ¿no? Me recuerda también las palabras de un superviviente austríaco del Holocausto que decía, a mis padres, a mis hermanos, a todos mis parientes no los mató Hitler, ni Himmler, ni Goebbels, ni ningún jerarca nazi. Los mató el vecino del segundo, el lechero que traía leche a nuestra casa o el zapatero del final de la calle, porque esos nos delataron a las SS o a la Gestapo y esto es el motivo por el que acabaron ellos sus días en un campo, ¿no? También en esta exposición, en el Centro Sefarad de Israel, hay una sala muy peculiar, muy diferente, que refleja lo que es la actitud y la mentalidad de los SS. Porque podríamos pensar, bueno, los nazis eran unos psicópatas. Pero la reflexión no es esta. La reflexión es, algunos nazis eran psicópatas, pero la inmensa mayoría de los nazis eran gente normal y corriente. Se demuestra en esta exposición porque durante la semana asesinaban a miles de personas y el fin de semana hacían barbacoas campestres. Tenemos las fotos de los nazis y de sus familias con sus hijos celebrando el fin de semana juntos. Algunos de ellos iban a la iglesia el domingo también, ¿no? Luego, esto es una enseñanza también. No hace falta ser un psicópata o un asesino en serie para caer en la tentación de la negación del otro. Es una enseñanza importante porque tenemos que estar todos atentos a ese peligro. Yo a veces recibo este mensaje, que me parece muy llamativo, que es ¿cómo insisten los judíos en el tema de la memoria del Holocausto? Pero si ya se sabe que eso existió, ya nadie lo niega. La reflexión no es esa, la reflexión es que solos están muchas veces los judíos recordando el Holocausto, porque el Holocausto, aunque fue principalmente el sufrimiento del pueblo judío, es una página negra y oscura de toda la humanidad. Todos somos responsables de esa memoria, no únicamente los judíos. Y en segundo término, lo siento, hay negacionistas. Pocos, es verdad, es muy burdo ser negacionista hoy en día, pero el negacionismo es una hidra de 1000 cabezas que muta y aparece con distintos disfraces. Uno de ellos sería la distorsión del Holocausto. No fue para tanto, algo habrán hecho, siempre se encuentra una excusa de alguna manera para distorsionar la veracidad o la gravedad del hecho. O en último término, la banalización. Los chistes, las chanzas, las palabras fáciles con aquello que no tolera en absoluto ningún tipo de humor al respecto, ¿no? Todos ellos son peligros en distintos niveles. En definitiva, nuestro compromiso debe ser plantar cara al negacionismo, a aquellos que dicen que esto no existió o a aquellos que distorsionan eso. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras armas de siempre, la paz y la palabra. No se lucha contra el fanatismo con otro fanatismo, paz y palabra. Con eso tenemos la responsabilidad de construir una memoria colectiva y responsable, que reúna el sufrimiento central absoluto del pueblo judío, pero unido también a las otras víctimas de la barbarie nazi, a los gitanos, a los homosexuales, a los testigos de Jehová, o en el caso de España también a los deportados republicanos españoles que sufrieron también la barbarie nazi en campos como Mauthausen. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso y con estas armas, la paz y la palabra, volveremos a vencer a la intolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor De Lucas. Ahora oiremos el mensaje del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Ben-Zaken. Muchísimas gracias, Barda. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que ha ocurrido puede volver a ocurrir. Esta frase del escritor italiano y superviviente del Holocausto Primo Levi nos advierte y dota de modo total el sentido de este acto que hoy estamos celebrando en esta maravillosa sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
quiero agradecer a todos vosotros vuestra presencia en este acto de conmemoración del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Un acto lleno de tristeza, de simbolismo, de sentimiento y también de esperanza. Quiero agradecer a don Elías Bendodo, consejero de la Presidencia y copresidente de la Fundación Tres Culturas, a don Andrea Zulay, consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos y copresidente también de la Fundación Tres Culturas, por el apoyo que en todo momento nos están dando. Como no, a doña Concha de Santa Ana, directora gerente de la Fundación Tres Culturas, por el compromiso de la Fundación con esta fecha de tanto significado. Saludar a Eva Leitman, superviviente del Holocausto, gracias a la acción del diplomático español don Ángel Sambriz, teniendo el honor de tener entre nosotros a su hija Adela y parte de la familia. Bienvenidas. Saludar también con mucho afecto a don Sidi Abad, cónsul de Marruecos en Sevilla, a mi amigo y compañero de la Federación Rafael Cohen, cónsul honorario de Israel en Andalucía y presidente de la Comunidad Judía de Marbella, a don Enrique Milló, secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Buenas tardes, Enrique. Portavoces y representantes de todos los partidos políticos, gracias por vuestra presencia otra vez más acompañándonos en este sentido acto. A Miguel de Lucas, mi querido Miguel, director del Centro Sefaradí de Israel, a mi querido amigo de la infancia, don Salomón Corcía, presidente de la Comunidad Judía de Marbella, de Sevilla, representante de las fundaciones y asociaciones, y a todos amigos y personas comprometidas con la memoria del Holocausto de manera activa y constante. Y saludar también a todos los miembros de la Comunidad Judía de Sevilla que hoy también nos acompaña. El Holocausto no es una nota a pie de página discutida en la historia. Es el atentado más repugnante que ha cometido la humanidad. Conmemorar el Holocausto debe ser un gesto simbólico, debe ser el deber de cada persona, de cada nación en el mundo. Cuando ignoramos nuestra responsabilidad, las fuerzas del odio no tardan en resurgir y volverse más audaces. Los supervivientes de la peor catástrofe humana perpetrada por seres humanos, que convirtió la muerte en industria, nos están dejando. La nuestra es la última generación que tiene el privilegio de escuchar un relato de primera mano, de un superviviente del Holocausto narrando en primera persona el testimonio de lo que vieron y sufrieron en los campos de concentración, en los campos de exterminio nazi. Están sus descendientes, sin duda, marcados por la tragedia, y estamos todos nosotros, hoy aquí y en los actos que se han ido desarrollando a lo largo de todo nuestro país, para honrar su memoria, para dar a conocer lo que ocurrió y para decirle a las generaciones venideras que si no estamos alerta, como advierte Primo Levi, lo que ha ocurrido puede volver a ocurrir. Lamentablemente hoy el racismo, el antisemitismo y la xenofobia están presentes en muchas latitudes del mundo. Es por eso que debemos de estar alertas y detener y condenar a quienes difunden palabras de odio que siempre fueron preludios de las grandes tragedias de la humanidad. No tendremos un mundo mejor si no aprendemos de la historia, y ella aprendemos que el odio, el racismo y el antisemitismo lamentablemente nunca muere. Frente a esta preocupante realidad, debemos de redoblar los esfuerzos para detener con todas las herramientas jurídicas, políticas y educativas existentes estos tipos de acciones. Las nuevas generaciones deben de aprender de la historia y deben de conocerla. De ahí la importancia de la labor que deben hacer los responsables políticos
para que la experiencia del Holocausto y su recuerdo se convierta en un instrumento educativo que debemos llevar a los planes de estudio, a los colegios, a las universidades, para que nuestros jóvenes sean conscientes del verdadero significado y consecuencias del antisemitismo, del racismo y de la xenofobia. En este sentido, quiero agradecer de forma emotiva al señor consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, don Javier Imbroda, querido Javi, la recepción, comprensión y apoyo que desde el primer momento nos mostró a nuestra petición para que el legado judío en Andalucía y el estudio del Holocausto formen parte del currículo escolar en la ESO y en el bachillerato. Y agradecer de igual forma a la directora general de Ordenación y Evaluación Educativa, doña Aurora Morales, y a doña Olaya Abadía, secretaria general de Educación, por haber hecho posible la creación de los distintos grupos de trabajo y el desarrollo de las distintas tareas. Felizmente los trabajos están muy avanzados y todo indica que en breve en nuestra comunidad autónoma ambas materias, el legado judío y el Holocausto, formen parte de las asignaturas de lengua y literatura castellana, historia e historia del arte. Esta inclusión supone un paso importante para oficializar e implantar dicho material didáctico en el resto de comunidades autónomas y nos honra que Andalucía sea de las primeras. La preservación de la memoria del Holocausto es una tarea ardua y debe ser deber de cada uno de nosotros, educar a las generaciones futuras para prevenir que lo que ocurrió bajo el nazismo no vuelva a ocurrir nunca más. Y por eso debemos recordarlo para no volver a repetirlo. Porque recordar es una expresión de humanidad, es signo de civilización. Porque recordar es condición de un futuro mejor de paz y fraternidad. Para finalizar, permítanme leerles lo que Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, dijo respecto a recordar. Recordemos a los que sufrieron y perecieron en ese entonces, a los que cayeron con armas en sus manos y a los que murieron con oraciones en sus labios. Recordemos a todos los que no tienen tumbas. Nuestro corazón sigue siendo su cementerio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ben-Zaken. Antes de continuar la organización de este acto, quiere destacar que, entre otros importantes invitados, contamos hoy con la presencia del cónsul honorario de Israel en Andalucía y presidente de la comunidad judía de Marbella. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el honor de contar hoy en este acto con la presencia de Eva Leitman-Borer, superviviente del Holocausto, quien ofrecerá su testimonio sobre los terribles sucesos que tuvo que vivir. Gracias. Buenas tardes, autoridades, amigos. Gracias por la invitación de hoy. Estoy feliz de estar aquí con vosotros hoy. La indiferencia para mí es la personificación del mal, dijo Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz. Las 3/4 partes de los judíos de Europa fueron exterminados por el nacionalsocialismo de Hitler y sus secuaces.
muchos todavía en 1945, ante la indiferencia de las naciones que hubieran podido salvarlos. Cuando hablamos de 6 millones de judíos humillados, torturados, asesinados en el Holocausto, quiero deciros que fueron personas con ilusiones, con sueños, con inquietudes y con proyectos de vida, como cualquiera de nosotros. Todo ello truncado por el nazismo. La historia de mi familia se inscribe en este terrible marco del Holocausto. Holocausto húngaro que tiene tiempos algo diferentes de los de la Europa central que empezaron unos años antes. Me llamo Eva Leitman-Borer, también conocida como Eva Benatar, apellido sefardí de mi marido Elías Benatar. Y soy desde 1954 madrileña, húngara y judía. Como superviviente e hija de supervivientes, quiero señalar que en nuestra casa no se hablaba de la Shoah. Algunas frases, algunas situaciones esporádicas y breves, y cuando se preguntaba, las respuestas eran siempre evasivas y nunca era el buen momento para hablar de ello. También creo que en mis padres había un deseo de proteger a sus hijos y no dejarlos crecer con una mochila llena de amargura y de desgracias. Mis abuelos maternos eran originarios de Balaton-Főkajár, a pocos kilómetros del lago Balatón, y después de un sangriento pogromo en 1918, en el que mataron al abuelo de mi madre, la familia se trasladó a Budapest. Mi abuelo, Eugenio Roth Jenő, en húngaro, tenía una empresa de transportes, y mi madre, Katy, hija única, mimada y educada con exquisitez, tras una infancia feliz, se casó a los 17 años con mi padre biológico, Arthur Leitman, al que nunca llegué a conocer. En 1938 nació mi hermano Tommy. He recuperado el pasaporte húngaro de mi abuela Rosy. Todo un personaje. Hoy diríamos que era una mujer empoderada. Ella salió de Budapest con su cuñada Chilka. Solas. Había que ser valientes para emprender ese complicado viaje en julio de 1939 hacia Tánger, en aquella época zona internacional. Salieron con algo de dinero de la familia para empezar una nueva vida, pensando que el resto de la familia iría llegando. Lamentablemente, ya las fronteras se cerraban para los húngaros judíos. Ese año de 1939 se empezaron a aplicar las leyes de Nuremberg contra los judíos. Mi abuela y Chilka llegaron a Tánger, donde abrieron un restaurante húngaro en la Place de France, e ignoro por qué años después se instalan en Madrid, abriendo otro restaurante húngaro. Claro, eran dos señoras de su casa y lo que mejor sabían hacer era cocinar. En la calle Jardines, en Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Al fallecer mi padre, Joseph Borer, de bendita memoria, he encontrado los documentos que sustentan esta historia. Mi abuela estaba inscrita en el Ministerio de Trabajo de Madrid el 4 de febrero de 1944. Desde Madrid, ella correspondía con mis padres en Budapest. El correo todavía funcionaba perfectamente y las cartas que llegaban desde España, con sus correspondientes sellos, algún tiempo más tarde nos salvarían la vida. Ignoro por qué razón mi abuela y su cuñada volvieron a Tánger y empezaron otro restaurante. No lo sé.
Tengo entendido por una correspondencia encontrada que mi abuela desde Tánger colaboró activamente con un grupo de personas como la señora René Reichmann y el comité de la Joint, que era un comité de origen norteamericano y que colaboraba para salvar vidas, así como con algunas personas de las comunidades judías de Tánger y de Tetuán, para salvar a un grupo de niños judíos huérfanos y abandonados por sus padres al llevárselos a los campos, y tratando de conseguir para ellos un salvoconducto con destino a Tánger a través de España. Consiguieron salvar a un grupo de niños, no a otros, que finalmente quedaron bajo la custodia de la Cruz Roja Internacional. No conozco el final de la historia, no he podido averiguarlo. Evidentemente, mi abuela fue clave para que nosotros en Budapest encontráramos refugio en una casa protegida por nuestro ángel Sandwich. En julio de 1941, miles de judíos fueron deportados y reasentados por el gobierno húngaro a los territorios ocupados por Ucrania. Al mes siguiente fueron asesinados por los Einsatzgruppenkommandos alemanes. En Budapest todavía algunos pensaban que vivían en una calma relativa. Qué falta de imaginación, porque lo macabro estaba por venir y pronto se les expropió todas sus posesiones y en abril empezaron a encerrarlos en los guetos. En marzo de 1944, Alemania nazi retrocedía ya en algunos frentes. Aún así, Hitler consideraba una prioridad exterminar a todos los judíos húngaros. Para ello, recurrió a su mejor experto, el mismísimo Adolf Eichmann, que en 7 semanas y en 147 vagones de ganado envió a cientos de miles de judíos húngaros al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y como dijo un alcalde de Budapest, el mayor cementerio húngaro. Mi madre, Katy Borer, con mi abuelo Jenon, que había combatido en la Primera Guerra Mundial junto al Imperio Austrohúngaro, fue condecorado, según se aprecian las fotos, sobrevivían con dificultad en ese Budapest terrorífico. Mi padre Artur consigue volver del campo de trabajo, pero se lo vuelven a llevar ya definitivamente. Mi madre queda embarazada de mí y nazco un 29 de junio de 1944, probablemente una de las peores fechas de la vida diaria de Budapest. Los aliados bombardeaban sin cesar la ciudad y por las calles circulaban los flechas cruzadas, partido nazi húngaro, a la caza de judíos, así como los nazis alemanes. Ella consigue dar a luz en una pequeña clínica privada, medio pago en oro, y a la hora la echan a la calle. En un momento en que todos pensamos que la maternidad es el momento más bello de dar la vida, mi madre pensaba que yo no sobreviviría jamás. No había comida, no había refugio, reinaba el terror y las matanzas del Danubio, y también los incesantes bombardeos. Mientras el gobierno proalemán colaboraba con los nuevos amos del país, el cuerpo diplomático se estremecía con los horrores que veían a diario. En la delegación española de Budapest, Miguel Ángel de Mugiro escribía a Madrid escandalizado por lo que estaba ocurriendo. Para rescatar a los judíos apeló a un viejo decreto promulgado por Primo de Rivera en 1924, en virtud del cual todo judío sefardí podía conseguir la nacionalidad española.
El problema es que sefardíes en España había muy pocos. Y además, ese decreto ya no estaba vigente, pero nadie lo sabía. Mugiro regresó a Madrid, quedando la legación española a cargo de Ángel Sanz Briz, joven diplomático zaragozano, encargado de negocios, quien, arriesgando su carrera y su vida, puso todo su corazón para salvar al mayor número de judíos húngaros, sefarditas o no. Le dieron permiso para emitir 200 pasaportes y él, con su esfuerzo e ingenio, consiguió salvar a 5.200 judíos, creando series diferentes y otorgando pasaportes familiares. Previamente, había alquilado varias casas declaradas de protección española, dándoles inmunidad diplomática, donde se refugiaban familias enteras compartiendo habitación en condiciones precarias, pero a salvo de las redadas y de una muerte segura. Ahí, con esas cartas con sellos de España, se refugiaron mi madre con mi abuelo, mi hermano Tom y yo. Una casa protegida, salvando nuestras vidas. Mi eterno agradecimiento, lo sabéis, a la familia Sanz Briz. También el Ángel de Budapest colaboró con la red de salvamento que había puesto en pie el diplomático sueco Raúl Wallenberg y les buscaba la forma de escapar por diferentes vías. Un auténtico héroe a quien en 1991 Yad Vashem en Israel le otorgó el título de Justo entre las Naciones. Un héroe de verdad, como lo fueron otros diplomáticos como Raúl Wallenberg, Karl Lutz de Suiza, el nuncio apostólico del Vaticano y alguno más. Igualmente, tengo que decir que en este periodo de tiempo exterminaron a casi 50.000 romas húngaros. A finales de 1944, los rusos estaban llegando ya a Hungría, la Unión Soviética no reconocía el régimen de Franco y Exteriores ordenó evacuar la embajada y cerrarla. Mi padre biológico, Artur, murió el 21 de febrero de 1945, a los 30 años, a raíz de una de esas marchas de la muerte. Según su certificado de función, desempeñaba trabajos forzados y consta en el acta, murió de muerte heroica por la patria, cerca de la frontera de Austria, en Sopron. Su nombre se conserva en Yad Vashem. Unos 20.000 judíos húngaros fueron asesinados a orillas del Danubio, sus cuerpos arrojados a sus aguas. Hoy en Budapest hay una escultura que a lo mejor habéis visto alusiva a estos asesinatos, los zapatos abandonados al borde del Danubio. Mi padre adoptivo, Joseph Borer, Zichrono Libraja, fue deportado a 3 campos de trabajo. Tuvo suerte, él era contable y le pusieron a hacer las cuentas en las cocinas, con lo cual comía mejor y no pasaba tanto frío y pudo sobrevivir. No así su hermano, mi tío Imre Borer, Zichrono Libraja, por ser el más alto de una columna de trabajadores, fue tiroteado por un soldado alemán en medio de una marcha. También 2 hermanos de mi padre biológico murieron en Bergen-Belsen. Hungría fue liberada por el ejército soviético en abril de 1945. 568.000 judíos húngaros habían muerto durante el Holocausto. Esto representa más o menos el 70% de los judíos húngaros. Con el tiempo, la guerra terminó, Hungría liberada por los soviéticos, que no eran tales libertadores de tantos sufrimientos, y mi familia se dio cuenta que no era lugar para vivir. Cayó el telón de acero de triste memoria.
Había que huir. Mi abuelo había conseguido retomar contacto con su esposa, mi abuela Rosy, y llegamos a Praga por los caminos verdes, donde ella había podido reclamarnos a través de la Cruz Roja Internacional. Y conseguimos llegar a París, donde mi madre se encontró con mi futuro padre adoptivo, también superviviente de 19 meses de internamiento en diferentes campos, y con el que se casaría en Tánger. Ya no éramos húngaros, éramos apátridas. Con él también llegó mi hermano Andrés, que falleció hace unos años. Tánger, zona internacional, ciudad cosmopolita por excelencia, donde convivían musulmanes, judíos, sefarditas y cristianos, así como románticos escritores, millonarios, espías y contrabandistas, en un marco de bellísimas playas bordeadas de exóticas palmeras. Tánger enamoró a mis padres y les devolvió las ganas de vivir. Mi madre, de bendita memoria, siempre decía que nunca había sido tan feliz como en Tánger. Nunca les oí quejarse de nada y la vida no era fácil. Nunca mencionaron el infierno del que habían salido, ni a los numerosos familiares que habían perdido. Se empeñaron a vivir día a día, trabajando duro y sacando adelante a su familia. En 1954 le ofrecieron a mi padre un trabajo en Madrid y empezamos nuestra escolaridad, mi hermano y yo, en el Liceo Francés. También era la edad en la que empecé a tomar conciencia de que yo era diferente. Claro, era el Madrid de 1954. No teníamos familia, éramos los que éramos y no había más. Y además apátridas, húngaros hablando un idioma diferente. Pero poco a poco mis padres se integraron perfectamente en la vida social madrileña, judía y no judía, donde ambos han aportado mucho a su comunidad. Mi padre estuvo 32 años en juntas directivas de la Comunidad Judía de Madrid, y a la vez han recibido cariño y respeto. Para mí es un orgullo decir que soy hija de Joseph y Katy Borer. Estoy casada y soy orgullosa madre de 3 hijos y feliz abuela de 5 nietos. Es a través de la educación, el conocimiento, el respeto al otro, el rechazo a todo tipo de negacionismo y de xenofobia que conseguiremos un mundo mejor. Estamos hoy aquí y siempre para aprender, para conmemorar y hacer que todos recordemos lo que jamás se debe olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Leitman-Borer. Dan Pajís nació en la Bucovina, al pie de los montes Cárpatos, en la frontera entre Rumanía y Ucrania, en el año 1930. Cuando tenía 10 años fue enviado a un campo de concentración y 4 años después, en 1944, consiguió huir y unirse a los partisanos que operaban en la zona. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y emigró a Israel en el año 1946. Allí se instaló en el kibutz de Gania, uno de los más antiguos del país. Estudió primero en institutos y luego en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
literatura y se especializó en literatura hebrea medieval. Publicó varios ensayos en esa materia y hasta hoy es un referente en los estudiosos de esa asignatura. A finales de los años 1950 comenzó a publicar poesía. La Shoah, el Holocausto, está presente en toda su obra poética, no de una manera evidente, sino de una manera sutil, aunque muy profunda. El poema que voy a compartir ahora con ustedes, primero en la lengua original en que fue escrito, en hebreo, y luego en castellano, tiene nada más que 5 breves líneas. Esta es otra característica de la poesía de París. Es un poeta cuyas poesías son muy breves. Pero en esas 5 líneas consigue contar toda la historia judía desde los inicios bíblicos del Génesis hasta el máximo horror que vivió la humanidad, la Shoah. Katuf Beiparón, lo siento, pero Katuf Beiparón Bekarton Ehatum Kan Bamishloach Hazeh Ani Chava Im Bni Abel Im Tiru Ebni Agadol Cain ben Adam Tagidulo Sheani, escrito a lápiz en un vagón sellado. Aquí en este convoy, yo, Eva, con mi hijo Abel, si vierais a mi hijo mayor, a Caín, hijo de Adán, decirle que yo, el horror, la perplejidad del horror. Si alguna vez han visitado el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, o si alguna vez lo visitáis, veréis que este poema está escrito destacadamente en una de sus paredes. Muchas gracias. A continuación, se procederá al encendido de 6 velas en memoria de todas las víctimas de los distintos colectivos que perecieron por la barbarie nazi. El encendido tendrá como fondo musical el Cant dels Ocells, tema escrito por el compositor Pau Casals, que interpretará al violonchelo doña Julia Elena Núñez de la Fundación Barenboim Said. Enciende la primera vela don Isaac Ben-Saken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, en memoria de los 6 millones de víctimas judías asesinadas durante la Shoah. Gracias, señor Ben-Saken. La segunda vela, en memoria del 1,5 millones de niños aniquilados por los nazis, será encendida conjuntamente por don Enrique Millo, secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, y por doña Concepción de Santana Fernández, directora gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
Gracias, Enrique. Gracias, señora Santana. Don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, encenderá la tercera vela en memoria de los diversos colectivos de víctimas que sufrieron el Holocausto, entre ellos republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros. Gracias, señor de Lucas. En recuerdo de los justos entre las naciones, quienes arriesgaron su seguridad y sus vidas para salvar a los perseguidos por el nazismo, enciende la cuarta vela doña Adela Sansbrís, hija de don Ángel Sansbrís, y doña Adela Andrada Vanderbilde Sansbrís, nieta de Ángel Sansbrís. Muchas gracias a las dos. Para honrar la memoria de las personas resilientes que sobrevivieron y rehicieron sus vidas en Israel y en otros países, encienden la quinta vela doña Eva Leitman-Borer, superviviente salvada por Ángel Sansbrís, junto con Salomón Corsia Benarroch, presidente de la Comunidad Judía de Sevilla. Muchas gracias, señor Corsia. Gracias, señora Leitman. La sexta vela será encendida por don Elías Bendodo Benazayac, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, copresidente de la Fundación Tres Culturas, para preservar la memoria de todas las víctimas del Holocausto y por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo y rechazar el odio. Pedimos por favor a todos los presentes que se pongan de pie para oír el Kadish, la plegaria judía que honra la memoria de los muertos. El recitado estará a cargo de don Salomón Corsia Benarroch, presidente de la Comunidad Judía de Sevilla, y de don José Rofé Naón, miembro de la Junta Directiva de dicha comunidad. Tras el Kadish, rogamos que permanezcan de pie mientras hacemos un minuto de silencio en honor de las víctimas de la Shoah.
Amén. 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 Yehí Shlam Amén. 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 Uyase Shalom Berahullah Ve'al Kol Israel Ve'imru. Amén. Comienza el minuto de silencio. Muchas gracias. Don Andrés Azulay, consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, copresidente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, nos dirigirá unas palabras. Merci beaucoup, Madame Fisbein. Monsieur Elias Bendodo, conseiller à la présidence de la Junta et coprésident de la Fondation, Monsieur Benzaken, président de la Fédération des communautés juives d'Espagne, Madame Letman Borer, survivante de l'Holocauste, cher Henri Millot, secrétaire d'État, secrétaire aux Affaires étrangères de la Junta, Madame Concha de Santa Ana, directrice générale de la Fondation, Madame Van der Wild-Sambris, nièce de Angel Brise, Monsieur Sidi Sidi Abba, consul du Maroc, Monsieur Antonio Fournier, vice-président de Yad Vashem, Monsieur Salomon Korchak, président de la communauté juive de Séville. Très chers amis, permettez-moi de vous dire à la fois mon émotion, ma fierté et ma gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour avoir partagé ce moment ce soir à Séville. Ma fierté parce que nous témoignons tous ensemble ici ce soir de notre irréfragable et immémoriel souvenir et leçon et mémoire de la Shoah, de cette conscience qui nous unit ici à la Fondation, nous, chrétiens, musulmans et juifs, pour allumer toutes ces bougies qui sont celles du souvenir de cette page de l'horreur que notre humanité a connue et que chacun d'entre nous garde profondément en mémoire avec l'engagement, le contrat, génération après génération, de ne jamais oublier. Et je suis très ému parce que notre fondation, depuis sa création, commémore cette journée
et la commémore avec toutes nos voix réunies. Et elle est le plus bel hommage dans cette union que nous puissions rendre à ces millions de victimes, à ces millions de juifs sacrifiés par le nazisme. Et je voudrais ici, depuis Rabat ce soir, partager avec vous ce que, en terre d'islam, au Maroc, nous disons et nous partageons cette année plus que jamais de cet héritage mémoriel. Et vous dire que, en le rappelant, il y a un peu plus de 10 ans, le 27 octobre 2009, très précisément, au siège de l'UNESCO, devant tous les États de la communauté des nations réunis, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Majesté Mohamed VI, commandeur des croyants de l'islam et commandeur des croyants de toutes nos spiritualités, à nous, fils d'Abraham. Sa Majesté Mohamed VI déclarait devant une communauté des nations médusée et fascinée. Il déclarait, lui, le commandeur des croyants de l'islam, que sa lecture de l'Holocauste n'était pas et ne sera jamais celle de l'amnésie, mais celle d'une blessure inscrite dans l'un des chapitres les plus douloureux dans le panthéon du patrimoine universel. Il faut que chacune et chacun d'entre nous prenne la juste mesure de ce que ces mots veulent dire quand ils sont prononcés par le premier magistrat de ce royaume dans cette grande terre d'islam. En ce début du mois de février 2022 qui nous réunit, et alors que s'achèvent dans le monde les cérémonies commémorant la Shoah et commémorant la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans ces instants, et dans un monde qui a tendance à oublier ce que cette tragédie nous a légué à chacun en tant que responsable, éclairé, déterminé, lucide et engagé pour ne pas oublier ce que ces mots qui résonnent avec force donnent le sens qu'ils donnent à l'engagement exaltant qui a été celui de Feu Sa Majesté le roi Mohamed V au début de la guerre, quand le Maroc, encore occupé par la France, le Maroc où résidait où était le résident général du gouvernement français, a demandé ou a dit au roi Mohamed V, donc le résident de la France à ce moment-là, est venu voir le roi pour lui demander que soient appliquées au Maroc les lois racistes, les lois antisémites, les lois scélérates du gouvernement français de l'époque, du gouvernement de Vichy. Sa Majesté le roi Mohamed V, de mémoire bénie, a refusé que soient appliquées aux Juifs marocains les lois racistes de Vichy. Et en écoutant tout à l'heure M. Antonio Fournier, vice-président du comité de Yad Vashem en Espagne, je voudrais
ce soir, puisque nous sommes ensemble dans cette célébration, lui transmettre le message qu'il pourrait partager avec le président de Yad Vashem. Yad Vashem qui, il y a quelques jours seulement, a lancé une très grande campagne en partenariat avec l'UNESCO pour donner encore plus de résonance, encore plus de force à cet héritage que nous portons chacun d'entre nous de la tragédie de la Shoah. Un message à Yad Vashem pour que soit reconnu enfin, juste parmi les justes, le roi Mohamed V, justement dans le courage qui a été le sien et dans la lucidité et la résistance qu'il a incarnée en refusant que soient appliquées à la communauté marocaine de confession juive les lois racistes de Vichy. Et c'est dans la continuité et la profondeur historique de ce Maroc exemplaire que ce soir au cœur du pavillon Hassan II, à Séville, où comme chaque année, notre fondation commémore cette journée de la Shoah, que je voudrais avec vous partager ce que je ressens en tant que citoyen marocain en ces moments du souvenir, mais aussi en ces moments où chacun et chacune d'entre nous, par sa présence ici, confirme son engagement pour que plus jamais cette page de l'horreur qui est celle maintenant inscrite dans le grand livre de l'histoire universelle, pour que cette page-là ne se reproduise jamais. Et c'est ce Maroc où je vis, où je réside, ce Maroc du courage, déjà du temps de Feu Sa Majesté Mohamed V, ce Maroc du peuple marocain aujourd'hui, avec le leadership du roi Mohamed VI, Maroc de l'éthique, Maroc de la lucidité et de la responsabilité la plus exigeante quand il s'agit de ne pas oublier, ce Maroc qui ne cesse d'expliquer, de rassembler jeunes et moins jeunes pour que dans le concert du monde, de la communauté des nations, s'exprime cette voix marocaine de ceux qui refusent le déni, qui résistent aux tragiques illusions du négationnisme, d'un négationnisme mortifère. Ce Maroc qui enseigne depuis maintenant un peu plus de 2 ans, quand nous avons révisé nos curriculums scolaires, qui enseigne à ses enfants, dès l'école primaire, les leçons de la Shoah. Et je suis très heureux de savoir que en Andalousie également, les curriculums scolaires vont maintenant aussi dire aux enfants de vos écoles, dans toute l'Andalousie, les pages les plus signifiantes, les pages les plus dramatiques et les pages que, génération après génération, nous devons enseigner à nos enfants et à tous ceux qui prétendent à une responsabilité et à une citoyenneté qui soit celle conforme aux valeurs les plus exaltantes de notre humanité. Ce Maroc, mesdames et messieurs, a été très longtemps solitaire dans notre région, en portant ce discours. Mais ce Maroc, qui n'a jamais varié dans son engagement pionnier
volontariste, sans concession, ce Maroc a été rejoint cette année, et je le salue et je m'en félicite, par de très nombreux États du monde musulman, du monde arabo-musulman, qui ont pris conscience de l'indicible horreur de cette page de l'histoire universelle. Comme le Maroc, de très nombreux États du monde arabo-musulman ont désormais choisi la voie de l'éducation et de la pédagogie pour que cette commémoration trouve sa place aussi en terre d'islam et que soit par l'éducation, par la pédagogie, éradiquée la banalisation, l'oubli ou le déni de la mémoire de ces millions de victimes, déni, oubli ou négation qui nourrissent les discours de haine et la montée de tous les extrémismes et de tous les racismes. Je crois, mesdames et messieurs, qu'une réunion comme la nôtre, ce soir, à Séville, à l'appel de la Fondation des Trois Cultures, cette Fondation des Trois Cultures dont l'ADN est andalou, est espagnol, est marocain, est juif, est musulman, est chrétien, cet ADN trouve toute sa légitimité ce soir au pavillon Hassan II. Et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, puise sa détermination et sa résilience dans les paroles qui ont été prononcées ce soir, dans ces bougies qui ont été allumées, dans ce Kaddish qui a été lu, et qui a été lu avec l'écoute, avec l'attention, avec le respect que notre fondation veut porter le plus loin possible, partager avec la même dignité, partager avec le même respect par nos communautés, par nos spiritualités dans leur diversité et dans leur union aussi quand il s'agit de l'essentiel pour l'humanité comme nous l'avons ce soir rappelé avec force. Merci, cher ami, cher Elias, cher leader de cette Andalousie qui, ce soir, est plus que jamais vivante dans nos esprits, dans nos mémoires, à chacune et à chacun d'entre nous, même loin du sol andalou, parce que je le dis souvent à mes amis andalous, l'Andalousie, que je chéris personnellement, ça n'est pas simplement le sol que l'on peut fouler sous nos pieds quand nous sommes à Séville. C'est ce que l'Andalousie nous a apporté dans nos cœurs et dans nos têtes et qui nous permet d'être ensemble ce soir pour le meilleur. Merci de votre attention. A continuación, oiremos la palabra del consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, copresidente de la Fundación Tres Culturas, don Elías Bendodo Benazayac. Buenas noches ya. Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, querido Caque, presidente de la Comunidad Judía de Sevilla,
vicepresidente de la Asociación Yad Vashem, director del Centro Sefarad de Israel, directora de la Fundación, secretario general, el querido copresidente y consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, querido André Azulay, cónsul de Israel, cónsul de Marruecos, queridos amigos, miembros del Parlamento de Andalucía que nos acompañan de distintos grupos. Quiero ser necesariamente breve, creo que se ha dicho prácticamente todo esta noche aquí. Quiero agradecer a todos ustedes su participación en este acto, como cada año que organiza la Fundación Tres Culturas, donde rendimos homenaje a los millones de víctimas del Holocausto. Es una suerte que podamos tener hoy también el testimonio de supervivientes de ese acontecimiento. Gracias tanto a los representantes de las distintas comunidades judías como a Eva Leitman por compartir su testimonio y a Adela Andrada por mantener vivo el legado de su abuelo. También a todo el equipo de la Fundación Tres Culturas, encabezado por su directora, por congregarnos en torno a estas velas y mantener viva su llama, no solo hoy, sino durante todo el año. Las nuevas generaciones deben aprender de la historia. Por eso, y se ha dicho aquí esta noche, es importante mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió con actos como este y los que se han venido organizando desde el pasado 27 de enero, Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Es nuestro deber, como ciudadanos del mundo, no permitir que una masacre como la vivida durante el Holocausto nazi vuelva a repetirse. Y, por tanto, no podemos dejar que caiga en el olvido lo que ocurrió. Yo sé, sobre todo para las familias de supervivientes, es muy difícil recordar lo que pasó. Tenemos que hacer el esfuerzo, todos, porque recordar lo que pasó va a evitar que vuelva a pasar en el futuro. Aprender de nuestra historia es fundamental para que las sociedades crezcan fuertes, lejos del antisemitismo, la xenofobia y del odio extremo. Insisto, estos actos son absolutamente necesarios para recordar, para no caer en los errores del pasado. Tenemos que mantenernos alerta para no desandar lo andado, luchar contra el negacionismo y rechazar el odio. Por supuesto, reivindicando el espíritu de instituciones como esta Fundación Tres Culturas para seguir defendiendo el respeto mutuo más allá de procedencias, culturas y creencias religiosas. Hoy, permítame, he tenido un día intensísimo, de muchísima agenda, como pueden entender, de un miembro del gobierno de una comunidad autónoma que tiene 8,5 millones de habitantes. Pero no se me ocurría una mejor forma de acabarlo que con este acto. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Muchísimas gracias. Para finalizar este acto, oiremos el arreglo para cuarteto del tema musical When I Am Led in Earth del compositor Henry Purcell, a cargo del cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim Said. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.
Buenas noches.